Esta película es una crítica político-social de Estados Unidos. Sus personajes representan ideologías opuestas relacionadas a la inmigración, un tema muy importante y sensible hoy en día. Además, esta película nos expone a la teoría conspiranoica del gran reemplazo, de la cual te hablo enseguida. En la frontera entre Estados Unidos y México, un grupo revolucionario llamado los franceses 75 se prepara para atacar un centro de inmigrantes detenidos. Entre ellos está Pat Calhoun junto a su amante, Perfidia Beverly Hills. En la noche irrumpen armados. Los guardias no pueden responder. Los franceses 75 liberan a los detenidos y encierran a los policías. En eso, Perfidia llega hasta la habitación del capitán Steven, personaje clave, y le apunta con su arma. Le declara la guerra a él y al Estado, humilla al capitán pidiéndole una erección y lo obliga a amarrarse a sí mismo para luego encerrarlo junto a los demás policías. Afuera, Pat sale gritando, acusando al Estado de fascista y racista, atribuyendo todo ese ataque a su organización, los franceses 75. En casa, Pat le explica a Perfidia cómo detonar una bomba que planean usar en su siguiente ataque. Más tarde, Perfidia llama a un senador advirtiendo que como no hizo caso a sus exigencias, le han plantado una bomba. El grupo hace varios atentados contra el Estado. Incluso detonan torres eléctricas dejando a la ciudad sin luz. Mientras tanto, el capitán Steven empieza a tener una fijación con Perfidia. Le encanta su carácter dominante. La sigue y observa en secreto. La ve en plena acción, dominando a los policías y empieza a desearla. En otro atentado, Perfidia intenta colocar una bomba en el baño de una institución, pero Steven la interrumpe. Le dice que no le importa si explota el lugar, pero que acepte verse con él en un motel. Ella acepta sin decir nada a Pat. Más tarde se ve con Steven y tienen relaciones. El tiempo pasa y Perfidia ahora está embarazada, pero no sabe exactamente quién es el padre. Aún con la barriga grande sigue entrenando y practicando con armas. Pat se preocupa un poco, a pesar de su embarazo sigue obsesionada con la revolución. Cuando la niña nace, Pat se encariña con ella, pero Perfidia se siente frustrada e invisible. La bebé, en lugar de unirlos, los separa. Pat quiere una familia estable. Perfidia seguir con la revolución. Esta diferencia de visiones hace que eventualmente Perfidia abandone a Pat y su bebé. Otro momento, Steven reconoce a Pat en un supermercado. Hablan sobre la bebé y Steven confiesa que le encantan las mujeres negras. Poco después, Perfidia lidera otro asalto a una institución. Todo parece salir bien hasta que un policía se resiste. Ella le dispara sin dudar. El grupo huye, pero en la persecución su auto choca y Perfidia es arrestada. En prisión, Steven la visita. Le dice que le esperan muchos años de cárcel, a menos que colabore. Perfidia, desesperada, le pide ayuda. Él le propone delatar a su organización a cambio de protección federal, y así lo hace. Perfidia termina entregando información, nombres, lugares, contactos. Gracias a eso arrestan a varios miembros del grupo franceses 75. Pat, al enterarse, decide huir. Un compañero de la resistencia le da instrucciones para crear una nueva identidad. Le dice que debe hacerse pasar por una persona muerta llamada Bob. Se despide y escapa junto a su hija. Las políticas migratorias recientes de los Estados Unidos han incrementado las detenciones, deportaciones, construcción de muros y criminalización del inmigrante. Esta película denuncia esto ante el mundo. Evidencia una confrontación entre dos fuerzas. Por un lado, la opresión racista, el supremacismo blanco, la institución estatal autoritaria. Por otro, la resistencia de quienes buscan justicia, inclusión, libertad. Esa dualidad está principalmente representada por dos personajes en su narrativa. Por un lado Steven, por el otro Perfidia. Pasan 16 años. La bebé de Pat, ahora llamada Willa, entrena karate con su sensei Sergio. Bob sigue siendo rebelde y sarcástico, sin embargo se ha descuidado bastante. Es alcohólico y Mientras tanto, el capitán Steven se reúne con unos sujetos que lo invitan a formar parte de un grupo de extrema derecha llamado el Club de los Aventureros de Navidad. Este grupo promueve la supremacía blanca y se presenta como una hermandad secreta de poder e influencia. Le dicen que, si se une, nunca le faltará dinero, respeto ni los mejores contactos. Pero debe jurar lealtad total y demostrar que está a la altura y cumple los requisitos, como que nunca ha tenido una relación interracial. Steven acepta e inmediatamente analiza cómo borrar su pasado con Perfidia y a Willa, su posible hija a la que nunca le dio importancia. Esto marca el inicio de una cacería. Este grupo representa a la extrema derecha, la cual se sirve de la teoría conspiranoica del gran reemplazo, que afirma que existen élites blancas o grupos de gran poder que buscan reemplazar a la población blanca americana o europea con inmigrantes, para básicamente borrar su cultura y hacer que pierdan poder. Esta teoría fue creada por el francés Renaud
Camus, en un par de libros del año 2010 y 2011. Esta promueve la idea de que todo tipo de inmigración es dañina para un país e ignora el aporte positivo que ésta puede tener. Es cierto que existe un cambio demográfico en varios países, sobre todo los desarrollados. Sin embargo, no se explica por esta teoría, la cual en realidad es una teoría conspiranoica y falsa. Para ello hay que analizar los datos. ¿Cuánto demora realmente un reemplazo poblacional? En base a la tasa de nacimiento de extranjeros y el flujo de inmigrantes, los datos proyectan que para el 2045 las minorías lograrán ser una mayoría en Estados Unidos. ¿Pero esto forma parte de un plan? En realidad es un cambio demográfico ocasionado por la baja natalidad, el envejecimiento de la población blanca, la búsqueda de mejores oportunidades y, claro, la globalización. Realmente existe un cambio demográfico, pero no es ningún complot, sino la suma de muchos factores. Mientras tanto, la resistencia intenta mantenerse activa. Un hombre llamado Howard transmite mensajes por radio, pero es secuestrado. Lo llevan ante unos militares que trabajan para Steven. Bajo tortura, Howard revela nombres y direcciones, incluyendo los de Willa y Bob. Con esa información, Steven organiza una operación para atacar donde vive Bob. Les miente a los soldados, diciéndoles que ahí se trafica y que está llena de inmigrantes mexicanos. Su objetivo real es matar a Bob y secuestrar a Willa. En casa, Willa sale a una fiesta con unos amigos. Bob se muestra sobreprotector y celoso, pero la deja ir. En la fiesta, Willa es abordada por una mujer llamada Deandra, que le dice una frase secreta, una especie de código que su padre le había enseñado cuando era niña. Esa frase significa una sola cosa: confía plenamente en quien la diga. Entonces Willa entiende que Deandra es aliada. La mujer le dice que está en peligro y que deben irse de inmediato. Salen por la puerta trasera justo cuando la policía irrumpe en el sitio. En casa, Bob recibe una llamada. Le advierten que vienen por él, que están arrestando a miembros de la resistencia y que su hija fue resguardada. Le pide la contraseña de verificación para darle más detalles, pero Bob, drogado, no logra recordar. Enseguida, militares junto a Steven irrumpen en su casa. Sin embargo, Bob logra escapar por un túnel oculto. Luego de salir por el otro extremo, llaman nuevamente a la resistencia. Le exigen la contraseña para confiar en él, pero sigue sin recordarlo. Frustrado, empieza a gritar y discutir, pero el otro le cuelga. En ese momento, el sensei Sergio, que también forma parte de la resistencia, recibe una llamada. Le informan de la situación. Poco después, Bob llega al dojo pidiendo ayuda. Está paranoico. Sergio lo esconde y lo lleva a su casa, la cual es una tienda que se usa como fachada y donde se protege a inmigrantes. Sergio cierra el lugar, echa a los clientes y alerta a los inmigrantes para que se preparen a huir. En la ciudad, el caos crece. Los militares se enfrentan a manifestantes y miembros de la resistencia. Hay disturbios por todos lados. Bob toma un teléfono y vuelve a llamar a la resistencia. Otra vez le piden la contraseña. No la sabe. Intenta convencer sin éxito y pierde la paciencia. Insulta y exige hablar con un superior. Otra voz toma el teléfono. Es un viejo compañero de Bob. Para verificar su identidad pregunta: ¿cuál es mi tipo de panocha favorita? Bob les responde sin dudar: mexicanas y peludas. El otro ríe, lo reconoce y confirma su identidad. Le ordena al operador que le den las coordenadas del punto donde está Willa. Bob se pone en dirección a las coordenadas. En la ciudad, la represión continúa. Bob se escabulle entre callejones. Sin embargo, un taser lo alcanza. Cae al suelo y es arrestado. Por otro lado, Deandra lleva a Willa a un convento. Habla con las monjas y les pide que las acepten. La hermana superiora accede, pero con una condición: deberán ser autosuficientes. Enseguida asigna una pequeña habitación. En otro lugar, un hombre llamado Tim llega a una mansión. A través de un pasadizo secreto se reúne con figuras de élite, los líderes del Club de los Aventureros de Navidad. Les revelan que el coronel Steven tiene un secreto: es el padre de una niña mestiza. Encontraron pruebas en archivos antiguos. Explican que un soldado muy hábil llamado Avanti Q localizó a Howard, quien dirigía una radio y una red clandestina que ayudaba a cruzar inmigrantes desde el sur. Con la información obtenida, Steven dirigió una operación contra Howard para obtener información y eliminar a su posible hija, pero luego apagó su rastreador y le han perdido el rastro. El grupo teme que Steven encuentre a su hija mestiza y la elimine, así que le ordenan a Tim deshacerse de él. De vuelta en el convento, Willa entrena boxeo, practica disparo y piensa en su madre. Le pregunta a Deandra si su madre fue realmente una heroína. Deandra le confiesa que fue una criminal y soplona que vendió a sus aliados. Mientras tanto, Bob está detenido. Durante un interrogatorio, una mujer de la resistencia disfrazada de funcionaria lo ayuda a fingir que tiene diabetes y gracias a otra enfermera camuflada logra escapar. Al salir, los recibe Sergio. Sin perder tiempo, parten hacia donde está Willa. En otro lugar, Steven interroga a un detenido para obtener información sobre Willa.
Debido a la presión, termina confesando que Willa está bajo el resguardo de las Hermanas del Bizcocho Valiente, un grupo de monjas que la protege. Steven sigue la pista y finalmente logra dar con ellas. Willa es detenida. Steven la observa con atención, la amordaza y hace una prueba de ADN para confirmar lo que ella sospecha. Ambos discuten. Ella lo mira con desprecio y le dice que parece homosexual con su ropa ajustada. Steven se enfurece y la llama mestiza. Enseguida los resultados de ADN están listos. Al mismo tiempo, Bob conduce con Sergio rumbo al convento. Una patrulla los ve bebiendo alcohol al conducir y Sergio hace una maniobra para huir, en la cual Bob logra escapar con un rifle. Enseguida roba un auto y va al convento por su cuenta. Por su parte, Steven confirma lo que temía. Willa es su hija. Intenta llevársela justo cuando Bob le apunta desde lejos. Sin embargo, falla y Steven logra huir con Willa. Mientras maneja, Steven confiesa algo que Willa no esperaba. Dice que amaba a su madre. Aunque la despreciaba por sus ideales, su rebeldía y ser una soplona, también era una heroína a la cual admiraba. De este modo, Willa descubre más de su madre y empieza a cambiar un poco su visión de ella. Steven no solo es un villano que persigue inmigrantes, es el reflejo del poder que cree en la pureza, en borrar identidades, en borrar el pasado para crear su propia verdad. Representa ese sector de la extrema derecha que no soporta la variedad, el mestizaje ni el pasado diverso. Por otro lado, Perfidia encarna lo opuesto, la lucha por la libertad, el coraje por la revolución, la disposición a sacrificar algo por un ideal, incluso su propia maternidad. Su embarazo y su abandono evidencia lo que uno puede dejar atrás por un ideal más grande. Estos dos personajes son las fuerzas e ideologías que la película enfrenta a lo largo de su historia. Enseguida, Steven se encuentra con Avanti, al que le ordena acabar con Willa. Le miente diciéndole que es una delincuente vinculada al narcotráfico. Avanti no cree del todo la historia, pero accede a llevársela para que otros acaben con ella. Durante el trayecto empieza a dudar. Le pregunta a Willa si alguien vendrá a buscarla y ella responde con seguridad que sí. Es llevada a una casa donde planean eliminarla, pero a última hora Avanti cambia de parecer. La ayuda a escapar enfrentando a los matones y muriendo en el proceso. En otro punto, Bob rastrea el vehículo de Steven y lo sigue de lejos. Sin embargo, Tim también está detrás de Steven. En cuanto lo alcanza, abre fuego contra él, provocando que se estrelle. Tim, creyendo que Steven ha muerto, se aleja del lugar. Bob llega poco después, ve el vehículo destrozado y el cuerpo ensangrentado, pero no encuentra rastro de su hija. Supone que la resistencia fue quien eliminó a Steven y rescató a su hija. Willa, mientras tanto, logra escapar en un auto y conduce a toda velocidad. Tim la detecta y comienza a perseguirla. En medio de la carretera, con intención de deshacerse de Tim, Willa frena de golpe en una subida que tiene un punto ciego. Enseguida se esconde. Tim no ve el auto detenido y choca violentamente. Sin embargo, logra sobrevivir. Willa se le acerca y le dice una frase en código, pero él no la reconoce. Enseguida, Willa le dispara. En ese momento aparece Bob. Willa le hace la misma frase en código, pero Bob no responde. Solo le dice que es su padre, que nadie volverá a hacerle daño. Willa confía, se acerca y lo abraza. Cerca de ahí, Steven se levanta, cubierto de sangre. No ha muerto. Cierto tiempo después, el Club de los Aventureros de Navidad se reúne con Steven, el cual está con varias cicatrices. Le preguntan directamente por su relación con una mujer negra. Steven intenta justificarse. Dice que fue drogado y abusado, que nunca deseó a esa mujer. Los hombres lo escuchan en silencio, aparentando creerle. Fingen aceptarlo en el club, le ofrecen una nueva oficina y lo felicitan por su lealtad. Solo Steven se recuesta, aliviado. Sin embargo, segundos después muere. Un gas invisible lo envenena. El club sabía que mentía. Enseguida, su cuerpo es incinerado. Mientras tanto, Bob y Willa, ya a salvo, conversan. Él le confiesa que todo lo que hizo y lo sobreprotector que fue era para protegerla del pasado de su madre, de la violencia y el odio. Le entrega una carta escrita por Perfidia. En ella su madre confiesa que fingió ser fuerte, pero que siempre tuvo miedo. Le dice que si algún día Willa busca cambiar el mundo, que lo intente. Ellos intentaron y fallaron, pero tal vez ella lo logre. Le dice que piensa en ella cada día y que en el sitio correcto y seguro tal vez pueda encontrarla y se conozcan. Al final le pide que le dé un beso a su padre y que no la olvide. Willa se acerca, abraza a Bob y lo besa. Otro momento, Willa indica a Bob cómo usar la cámara del celular. En la radio, Willa escucha noticias sobre nuevas protestas en Oakland. Mira a su padre. Él solo le dice que tenga cuidado. Ella toma las llaves del auto y se marcha. Esta obra humaniza a quienes luchan por la libertad y contra la opresión. Vemos cómo sufren las consecuencias.
no son solo rebeldes u opositores, son madres, hijas, padres, personas que buscan ser escuchadas. El miedo que sienten en la extrema derecha se ha alimentado de un discurso que crece en Estados Unidos y Europa, que culpa a la migración de robar empleos, de diluir la cultura o incluso explotar el sistema. Los discursos de la película como erradicar a los inmigrantes y mantener la pureza racial, aunque sean un tema sensible, no son ficciones y forman parte de nuestra realidad actual, incluso en América Latina. One Battle After Another obliga al sistema de Estados Unidos a mirarse en el espejo, evidencia su lucha político-social interna y nos hace reflexionar hacia el futuro al que nos dirigimos, uno donde la intolerancia y la discriminación parecen acrecentarse. La inmigración genera problemas, es evidente, pero también trae beneficios. El mundo no es blanco o negro, mirar las cosas desde una sola perspectiva es limitante. Creo que hay que saber abrir los ojos y apreciar tanto lo bueno como lo malo. Gracias por ver el video, dime si estás de acuerdo con mis comentarios y si te gustó la película. Hasta pronto.